Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a dar comienzo de la presentación acerca del contrato que se me ha asignado, eh, el cual es la fianza. Bueno, la fianza, primero vamos a comenzar con la denominación de las partes, los cuales comprende tres sujetos, los cuales son el fiador, el acreedor y el deudor. En este sentido, el acreedor llega a ser la persona a la cual se debe realizar el pago. El deudor es aquella persona eh, que debe cumplir con la obligación. Es el deudor principal. Luego, el fiador es aquella persona quien garantiza el pago. Definición del contrato. En el Código Civil tenemos en su artículo 916 la noción el cual señala que la fianza es el contrato en el cual una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. La fianza es válida aun cuando el deudor no tenga conocimiento de ella. Para complementar esta definición, vamos a citar la definición de un autor, el cual dice que la fianza es un contrato consensual, unilateral y accesorio, con el cual una persona se obliga a cumplir determinada obligación ajena cuando el deudor o persona garantizada no la satisface en el tiempo y condiciones estipuladas. Es decir, que lo fundamental de este contrato de fianza es que se debe satisfacer el interés del deudor en el cumplimiento de la obligación, lo mismo que debiera haberlo hecho el deudor. Es unilateral en la relación de fiador y acreedor. Eh, para comenzar con las clases de fianza, vamos a mencionar algunas características esenciales de la fianza, como son que el contrato es personal, que por consiguiente persigue a la persona, es accesoria. Con esto podemos mencionar que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y también es subsidiaria, que es muy importante que el fiador solo paga lo que debió pagar el deudor. Es consensual, ya que ambas partes consensúan este cumplimiento del pago. Como requisitos de existencia, cabe recalcar que debe tener la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, es decir, la capacidad, el fiador y también el acreedor y el deudor deben tener la capacidad para realizar este contrato. El consentimiento, esto quiere decir que en este contrato no debe existir, como bien ya habíamos visto en anteriores temas, el dolo, la violencia, el error y también el objeto debe ser lícito. Continuando con las clases de fianza, eh, nos menciona el Código Civil en su artículo 919 que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. ¿A qué se refiere esto? La convencional es aquella que está contratada libremente por las partes, es consensuada solamente por ambas partes o en este caso por las tres partes. Es legal, ya que es aquella que está interpuesta por la ley y es judicial en el ámbito de que es una resolución judicial dentro de los procesos. También nos menciona que la fianza puede ser gratuita u onerosa. Esto quiere decir que cuando es gratuita, el fiador no cobra absolutamente nada, se puede decir por el servicio más o menos que está realizando. Esto es meramente acto de beneficencia. Es onerosa cuando el fiador cobra por realizar eh, este contrato. eh, y también algo cabe recalcar, algo muy importante, que este contrato es unilateral en relación al fiador al acreedor, más sin embargo, este se vuelve bilateral cuando el contrato ya es oneroso, es decir, que el fiador sí obtiene algo de este contrato. Mm, sigamos con los derechos de cada una de las partes.
El deudor tiene el derecho de exigir al fiador la capacidad legal para contratar y disponer. En el ámbito del acreedor, el acreedor ha de exigir el cumplimiento, en primer lugar, al deudor. Cabe recalcar que el deudor solamente debe exigir primeramente al, perdón, el acreedor solamente primeramente debe exigir el cumplimiento al deudor y después recién al fiador. El acreedor acepta en pago algo distinto de lo debido. Esto nos basamos en la dación en pago, es decir, que el deudor ofrece algo distinto para cumplir la obligación. El acreedor podrá reclamar directamente del fiador el pago de la obligación que éste afianzó, en el sentido de que el deudor quede insolvente. El acreedor puede recurrir directamente al fiador para que se cumpla la obligación. Los derechos del fiador. El fiador que ha pagado puede repetir contra el deudor. Es decir, en el momento que el fiador paga o cumple la obligación del deudor principal, el fiador se convierte en un nuevo acreedor del deudor principal. El fiador no puede obligarse por más. El fiador puede repetir por el resarcimiento de daños si, si es que hubiese existido. El fiador, aún antes de pagar, puede proceder contra el deudor principal. Es decir, en el momento que el deudor se vuelve insolvente, en ese momento es donde se da este aspecto. El fiador que paga se convierte en acreedor del deudor principal, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eh, Ay, perdón. Obligación de cada una de las partes. El deudor, van a disculpar, el deudor eh, tiene la obligación de cumplir el contrato. Y como una obligación principal del deudor, podemos mencionar que el deudor debe presentar, el deudor debe presentar como una obligación principal del deudor es que debe presentar así ante el acreedor un fiador. Las obligaciones del fiador es que se obliga a pagar si es que no paga el deudor. En eso consiste más o menos la fianza. Si alguno de los fiadores resultara insolvente, su obligación recae sobre todos en la misma proporción. Esto se da en la figura en que exista varios fiadores en una misma obligación. La obligación del fiador no es condicional, existe desde que se constituye la fianza. El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal. Esto cae en que una de las características esenciales de la fianza, que la fianza es subsidiaria, ya que el fiador solo paga lo que debió pagar el deudor. Reglas de interpretación. El artículo 920 nos menciona límites de la fianza, los cuales son que no puede exceder a lo debido por el deudor ni contraerse en condiciones más onerosas. Es decir, que el contrato no puede elevarse más el precio. Puede constituirse por solo una parte de la deuda y en forma menos gravosa. La fianza que excede a la deuda o que se otorga en condiciones más onerosas no es nula, más sin embargo se reducirá a los límites de la obligación principal. Podemos mencionar que la fianza como obligación accesoria, y como ya habíamos señalado anteriormente, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, se extingue cuando desaparece. Es decir, que cuando se extingue la obligación principal, se extingue también la fianza. Al mismo tiempo, y tal como la obligación, se extingue esta por las causas generales de todas las obligaciones. Eh,
como punto resaltante podemos señalar que la fianza no puede tener por objeto una prestación diferente de la obligación principal sobre la que recae. Esa ha sido la presentación y muchas gracias. Ujú.